pues vamos dándole continuidad al tema, porque el padre está hablando con el padre. Y Pablito le toca en la tarde, entonces pues a mí me tocaba cerrar, pero vamos dándole el cierre introductorio, porque en realidad este tema nos da pie para conocer más las prendas de María y poder revestirnos de ella. Bueno, como lo hemos dicho, es tan importante caminar en la línea de la iglesia. ¿Y por qué? Porque nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, nos da el concepto adecuado para poder comprender la obra de la divina voluntad en relación a todo, especialmente a María. Nuestra Santa Madre Iglesia ha establecido estos 4 dogmas y, como los había dicho anteriormente, cada uno de ellos los explica profundamente en la obra de la divina voluntad. Hay una explicación eclesial, sí, pero hay una profundidad de esta explicitación en la obra del cielo, que ya después, a lo mejor en otro momento, hablaremos de la profundidad de estos dogmas para entender y comprender a María y saber que ella nos invita a revestirnos de su maternidad, su virginidad, su inmaculadez, porque nadie va a poder llegar a vivir la divina voluntad si no entra la inmaculadez, a la impureza, porque toda la purificación la vamos a vivir aquí en la tierra para poder vaciar nuestra voluntad, que eso es lo que es inmaculada, y poder conseguir vida divina. Y claro, para poder vivir en la hora de nuestra muerte, como dice la Ave María, ese bello triunfo que Jesús le dio a nuestra Madre en su asunción. Nosotros, a la hora de nuestra muerte, ella nos toma para vivir el triunfo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que el triunfo lo vivamos desde aquí, en la tierra. Por eso es necesario morir para vivir. Bueno, pues vamos viendo que dentro de sus prendas amadas está su fiat, el fiat de María. Y como María es la contenedora de todos los bienes del reino, todos los bienes, es importante que nosotros, a grandes rasgos, porque este es otro tema de otro retiro, de muchos, aquí nada más estamos dando como una embarradita de este fiat de María, de todo lo que contiene María. Estamos dando como una visión general de lo que contiene María y nos quedamos cortos. Bueno, Jesús le dice a Luisa, para no leerlo todo porque el tiempo corre, que el fiat está lleno de vida. ¿Por qué? ¿Qué significa fiat? Es el hágase de Dios, es decir, es el movimiento de Dios. Porque cuando una criatura se ha anonadado a sí misma y pronuncia su fiat, es decir, le dice que se haga tu voluntad y no la mía, entonces Dios se mueve. En ese momento Dios se mueve, porque le permitimos actuar. Por eso quiere nuestro vacío, porque el fiat da el vacío, cuando es un fiat, claro, que va desde el vacío de nuestra voluntad, es decir, que soltamos. Por eso nuestro fiat debe ser continuo. Y el fiat, adivinen, tiene un nombre, adivinen quién es. Es Jesús. Porque Jesús es el verbo. Y el verbo, ¿qué es dentro de la oración? Es acción, es movimiento. ¿Sí? Jesús le dice a Luisa, yo soy el fiat. Entonces, si papá Dios pronunció el fiat, eso quiere decir, para poder crear el mundo, ¿se acuerdan que dio hágase la luz?
Ese fiat estaba también Jesús, ¿sí? Porque todo se hizo por Él y para Él. Recuerden lo que dice en el primer capítulo de San Juan. Esto es importante, ¿por qué? Porque nada se mueve sin Jesús. Dios es potencia, Papá Dios es potencia, potencia de amor, potencia de voluntad y potencia de todo. Y el Hijo hace mover la potencia. Por eso tenemos que revestirnos del Hijo, y Mamá María se revistió toda de Jesús. Por eso Jesús depositó toda en María, toda su vida. Bien, por eso el fiat está lleno de vida, ¿sí? Y dentro de este fiat salen todas las vidas y todas las cosas, porque posee todo ese fiat. Es el movimiento de Dios que posee todo Dios. Bueno, sale la creación y también sale la redención. Por eso el fiat Mihi de Mamá María, dicho en mi querer, el fiat Mihi es hágase en mí. ¿Se acuerdan que Mamá María dijo hágase en mí? Nomás que está en latín. Fiat Mihi, hágase en mí según tu palabra, secundum verbum tuum, en latín. Hágase en mí, de mi amada mamá, dicho en mi querer, el cual tuvo la misma potencia de mi fiat creador. Fíjense qué maravilla. La misma potencia, ¿por qué? Porque el fiat es Dios. Y si Dios crea, pues en Mamá María hizo que el verbo bajara hacia una humanidad pequeñita en Jesús. Entonces, así que no hay cosa de la redención que no contenga la marca del fiat de mi mamá. ¿Sí? Todos los bienes que hemos recibido de la redención están ya en acto, pero gracias a ¿quién? A María. Todo lo que ha recibido la Iglesia, el perdón, los sacramentos y todo lo que hemos recibido de la Iglesia, la Eucaristía, es gracias a María. ¿Por qué? Porque ella contuvo el fiat. Imagínense cuánta sorpresa nos tiene mamá. Bueno, bien, ahora dice, mi origen en el tiempo fue el fiat Mihi de mi inmaculada mamá. Por eso todo mi obrar lleva el sello de su fiat Mihi. Mi origen en el tiempo, es decir, cuando Jesús se encarna. Bueno, muy bien, pasemos. Ahora, la potencia de los actos unidos al fiat. Imagínense, si todo está contenido en el fiat, toda la potencia, cuando hago un acto divino, cuando dejo mi voluntad y lo vivo a mi acto en divina voluntad, ¿cuánta potencia no tendrá si todos los actos se mueven en el fiat? Fiat siempre. Por eso, para que el fiat tenga vida, necesito entrar en ese estado de abandono al que Jesús me va a ir llevando. Entonces, hija mía, es cierto que en mi querer está la fuerza creadora de dentro de un solo fiat mío. Salieron millones y millones de estrellas. El fiat Mihi de mi mamá, de cual tuvo origen mi redención, salen millones y millones de actos de gracias que se comunican en las almas. Estos actos de gracia son más bellos, más resplandecientes, más multiformes que las estrellas. Y mientras las estrellas están fijas y no se multiplican, los actos de las gracias se multiplican al infinito. A cada instante corren, atraen a las criaturas, las hacen felices, las fortifican y les dan vida. Esta es la característica del acto divino. El acto divino, y ahora sí, esta es la potencia del acto divino, lo que les estaba explicando. ¿Sí? Volvemos a esto para darle ya un cierre, ¿verdad? Si todo está contenido en el fiat, la creación, la redención, todas las gracias, todo está contenido ahí.
Entonces, este fiat es divino, el hágase de Dios. Cuando yo digo, hágase tu voluntad y no la mía, cuando yo me postro ante Dios y digo, tú lo vas a resolver, Jesús, porque por mis propias manos jamás. Entonces, ¿qué es esto? El acto divino, así como aquí son cancelables, los actos, pues decir, cancelables significa que solamente dan un bien terreno, pero que no quedan en la eternidad, quedan como actos buenos, ¿sí? Actos buenos, pero no quedan en la eternidad como actos divinos. Por eso nos vamos al purgatorio, porque todos, pues nos vamos al purgatorio. ¿Por qué? Porque son actos donde no le puse vida divina, porque son cancelables, quedan aquí en la tierra, obtienen un bien terreno bueno, que claro, tienen un efecto bueno, pero no eterno. ¿Sí? No eterno. Por eso, el acto humano cancelable forma una vida humana. Pero los actos divinos tienen una intención divina, ya supimos cuáles, ¿se acuerdan? En el vaso, empezar a ver culto a Jesús, es Jesús que se mueve, es Jesús que camina, es Jesús. Pero esto es una pedagogía que Jesús nos va enseñando volumen a volumen, no crea que ya de la noche a la mañana, pues ya veo a Jesús que tiene sed y que quiere dar. No, esto es una pedagogía que va volumen, por eso es tan importante leer en orden. Nada de que 1, 11, 2, 12, 3, no, yo no sé dónde sacan eso. No, Jesús va marcando un camino tan perfecto y tan en orden, porque desde el primer volumen nos va enseñando a mirar, a llamar a Jesús en mis actos, es decir, a masticar poquito a poco lo que me va a enseñar más adelante. Bueno, intenciones divinas, ¿sí? Y estas intenciones divinas ya las vimos: darle la gloria a Dios, darle el te amo, darle todas las almas, llevarlas, etc. Son incancelables y se multiplican infinitamente. Lo acabamos de ver, ¿sí? En la cita pasada. En la cita pasada vimos esta potencia. Mientras las estrellas están fijas y no se multiplican, los actos de las gracias se multiplican al infinito. Fíjense, el acto divino. A cada instante corren, atraen a las criaturas, las hace felices, las fortifica, les da vida. Si van corriendo estos actos divinos, imagínate que tú poseas ese sol divino contigo. Si esos actos corren y atraen a las criaturas, no van a atraer a tus hijos, a tu esposo, a tus cuñados, suegras, suegros. No va a atraer al presidente. Bueno, no sé aquí. No va a atraer a tantas almas. Piense, se multiplican porque es la potencia de Dios, no es la mía es limitada, es cancelable. Y estos actos forman una vida divina, porque son capaces de tomar a todo, pasado, presente y futuro, a las almas purgantes, a las almas presentes, guiadoras, y a las almas que vendrán, a las futuras generaciones del reino. Así que van a formar una vida divina, y esta vida divina es la vida de Jesús en nosotros, que va a sacar su potencia, su santidad, y va a formar la obra de la santificación. Bueno, mi voluntad humana contiene actos. Habíamos dicho que hay un cierto número de actos, ¿verdad? Mis actos tienen que estar llenos de luz, tienen que ser soles, porque estos soles unidos forman una luz y forman un solo sol, que es el acto único y eterno de Dios, que es Dios mismo, que es toda potencia y toda luz.
Bueno, pues ¿cómo está nuestra cajita de voluntad humana? Tenemos vida y eso es hermoso, porque solamente tenemos una caja. No es que la mitad de la caja se llene de actos oscuros. Ustedes dicen, no, pues ya tengo 80 años, no sé cuánto me quede por vivir. No importa, decídete ya. Es tiempo, no te esperes a que, pues voy a esperar al triunfo del corazón inmaculado de María. No, ya decídete. El tiempo ya son actos, están pasando, es tu vida. No sabemos si mañana no recoge Jesús. No esperen a los acontecimientos que dicen que va a venir. Ya, el Espíritu Santo quiere desahogar su fuego de amor en nosotros. Así que llenemos nuestros actos de vida divina, pero ¿cómo? Conociendo poquito a poco, diario, en esa lectura diaria, en ese acompañarnos con la iglesia para poder entender la divina voluntad. Por eso Jesús y María, todos sus actos los hicieron en el fiat supremo, en el movimiento de Dios. Por eso este don se llama el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Porque Dios obra, Dios trabaja, Dios se mueve con su fiat para sacar una santidad perfecta. Eso que pedimos en el Padre Nuestro. La misión de mi inseparable mamá era para el suspirado Redentor y la cumplió perfectamente. Pero tú debes saber que todo lo que hicimos, tanto yo como ella, la sustancia, la fuente, la causa primaria, era el reino de mi voluntad. Pero para que viniera este reino era necesario primero la redención, la purificación. Mientras en nuestros actos, hacia adentro estaba el reino del fiat, hacia afuera de ellos estábamos todos atentos y ocupados en el reino de la redención. En cambio, tu misión es exclusivamente para el reino del supremo querer. ¿Se fijan? Todo lo hicieron Jesús y María. Ellos dejaron la obra de la redención, pero en el interior nos dejaron toda la obra del reino, el triunfo del reino, de la santificación. Y esto lo hicieron, claro, el mayor interés de nuestra mamá era el reino de la divina voluntad. ¿Sí? Ese era el mayor interés. Nuestra mamá reina aparentemente parece que todo su interés fue por el reino de la redención, pero no es verdad. La parte externa fue aquella, pero el interior fue todo para el reino de mi divina voluntad. ¿Y quién sabía que era María? Cuando barría, cuando prendía el fuego para calentar la comida, ¿quién se daba cuenta que ella estaba formando el reino en su interior? Que estaba tomando nuestros actos, que los estaba lavando, los reparando, uniendo el amor, dándole el te amo que no le damos. Y ella lo estaba haciendo. Nos estaba rehaciendo nuestra vida como Adán en un principio, porque ese era el mayor interés de María, aunque por fuera se viera la reina de los dolores, es decir, que purificaba, que le ayudaba a Jesús a salvarnos. Pero ella en el interior extendía el reino, nos rehacía. Fíjense, esta es nuestra tarea. No le tocó solo a ella, por eso nos dice, ¿quieres suplirla? ¿Sí? Esta es nuestra tarea. Por eso nuestra vida debe ser una vida de interioridad. Y le dio todo a Dios por nosotros. Por eso ella, con obtener la redención, arrojó los fundamentos del reino de mi voluntad y se puede decir que preparó los materiales de este reino. ¿Sí? Entonces, bueno, pues por eso Mamá María es la reina del cielo. Con su amor llamó al Verbo encarnado y bueno, me voy a adelantar un poquito porque los tiempos corren. Y bueno, pues ella
su relación con la Trinidad fue perfecta. Porque recuerden que la Trinidad, esa Trinidad divina, ¿dónde la dejó Jesús? Digo, ¿dónde la tenemos? En el alma. Con la inteligencia, representada por quién? Por Jesús. La memoria y la voluntad, con Papá Dios. Ahí está en potencia. ¿Sí? Bueno, pues Mamá Santísima fue un solo eslabón con la Trinidad, es decir, pero ella por gracia y Dios por naturaleza. Entonces ella hacía lo que hacía Dios porque ella vivía como en naturaleza lo que hacía Dios. ¿Qué significa eso? Miren, significa esto, es algo muy sencillo de decir, pero de vivir, pues tiene su trabajito. Pero miren, es muy sencillo, ¿por qué? Porque vamos a suponer que ustedes se van a vivir a un país totalmente diferente al suyo. ¿Qué será? Inglaterra todavía es como medio occidental, pero vamos viendo Tailandia o todos esos países que hasta comen cosas raras, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros vamos a ese país y vamos aprendiendo y habituándonos a vivir en ese país, y después ya estamos mucho tiempo ahí, ya en naturaleza, como que si hubiéramos nacido ahí, hacemos lo que hace toda la gente. Ya no pensamos, ya no nos incomoda, sino que hacemos lo que hace esa gente, ¿sí? Vivimos como ellos. Eso es como si hubiéramos sido, hubiéramos nacido ahí. Así vivía nuestra madre, como en naturaleza, como si hubiera obtenido la naturaleza divina. Ella ya obraba en Dios, ya se abandonaba, ella ya no pensaba, ya era toda estaba fundida en Dios como si fuera Dios, pero no era Dios, porque Dios le daba todo a ella en su humanidad, ¿sí? Por eso ella es un pequeño Dios por gracia, no por naturaleza. ¿Sí? Pero esto es importante, esa relación con la Trinidad. Y bueno, pues por eso las palabras más agradables que más consuelan a nuestra mamá son el Dominus tecum, es decir, el Señor es contigo, porque este eslabón con la Trinidad hace recordarle a ella que precisamente es un solo eslabón con la Trinidad y que a través de este eslabón pues vino el llamado a ser madre de Dios. Por eso el Ave María es tan importante que la pensemos siempre en modo divino. ¿Por qué? Porque nuestra Madre Santísima se goza de ello, y ustedes saben que cuando nuestra Madre subió al cielo, ¿saben cómo la recibieron en la patria celestial? Con el canto del Ave María. ¿Que no podemos unirnos el cielo en la tierra en ese canto? Bueno, pues por eso hay que ser consciente lo que decimos a veces como periquitos, sin pensar. Bueno, muy bien. Bueno, déjenme ver. Voy a pasar a otra presentación que justamente es del siguiente tema que me toca, hablando exclusivamente pues de la inseparabilidad y de las prendas de María. Que más o menos es la continuidad de este. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, ahí va. Pues ¿qué resulta? Todo lo que hizo nuestra Madre en Jesús, en su voluntad, para darnos el reino de la redención y para formar dentro de ella el reino de la santificación, todos esos actos internos y externos, todos esos actos, ¿qué creen?
también son míos. Toda esa riqueza, estos son los tesoros del reino. Miren, estos tesoros no los valoramos. ¿Saben por qué no los valoramos? Porque no hemos degustado de los bienes de este reino. Si a nosotros nos dicen, te voy a dar, bueno, aquí yo no sé, que la relación todavía no me la sé, pero mucho dinero. Mucho dinero, ¿qué hacen? Mucho dinero si haces este trabajo. Lo hacemos para obtenerlo, porque sabemos el valor del dinero y que puede satisfacer pues muchas necesidades. Pero como nosotros no conocemos la potencia de estos tesoros, ¿sí? Porque no conocemos la vida del cielo, por eso no la valoramos. Por eso seguimos tan amarrados a nuestra voluntad. Por eso dudamos tanto de Dios. Pero miren, imagínense, Dios, con toda su potencia, con toda su sabiduría, todo lo que quiere hacer que no nos imaginamos, extender su reino en la tierra. Un reino de interioridad, imagínense, donde el diablo no puede penetrar. Un reino de felicidad, de paz, de gracia, en donde estamos vinculados con el cielo. O sea, es inimaginable. Todo eso es nuestro. Puede ser mío, con el don divino, con el conocimiento hecho vida. Por eso, mucho más que la reina del cielo fue la primera hija de mi voluntad, y como vivió siempre en nuestros confines, se formó sus mares de amor, de gracia, de adoración de luz. Ahora, siendo tú, le dice a Luisa, la segunda hija de mi querer, lo que es suyo, es tuyo. ¿Qué tal? Porque tu mamá te tiene como parto suyo y goza de que su hija esté en sus mismos mares para hacerle implorar el tan suspirado reino del fiat sobre la tierra. Así que mira cómo tan ampliamente te suple tu mamá, dándote todo lo que es suyo. Es más, se siente honrada de que sus inmensos mares te sirvan para hacerte conseguir un reino tan santo. ¿Sí? Eso le dijo a Luisa. Pero ahora, para que el reino viniera, ¿cuál es ese reino? La obra del cielo. El reino ya está aquí. Son las verdades divinas que tenemos que conocerla para que nuestra voluntad, la inteligencia y voluntad de mi alma, de mi voluntad, se vincule con lo que ya Dios dejó dentro de mí. Por eso, cuando las personas dispuestas que entran a conocer este don, o sea, dispuestas en el sentido de que alguien me platicó ayer, ¿se acuerdan cómo Dios provee con su rastrillito y todo, nos mueve? Eso, y estamos dispuestos, ¿por qué? Porque ya no vayamos para dónde y le decimos, Dios mío, quiero hacer tu voluntad, yo no sé cuál es, y ahí se aprovecha, porque ve una disposición. Entonces, en el momento en que ve la disposición, nos llega la obra del cielo, y ¿qué empieza a ver? Una conexión con el alma y con nuestra voluntad. Y como me dijo una persona, y es que siento, Carla, como que se me empieza a ordenar todo. ¿Sí? O sea, se empieza a manifestar aquello lo que siempre debimos de haber sido. Verdad tras verdad, ¿verdad? Para irlo entendiendo, comprendiendo. Así que esos actos son míos y quiere que yo los tome todas sus prendas divinas, sus verdades, las entienda para hacer mías las prendas de Dios. El mayor interés de mamá era el reino del fiat. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, pues ¿qué creen? En ese reino que ya nos formó Jesús y María, es decir, ellos ya recorrieron todas las almas,
todas, hasta la última que va a existir. Y en cada una de ellas ya nos dio esa vida divina. Es decir, nos reparó, nos lavaron, nos pagaron nuestra deuda y nos llenaron todo de luz y de amor y nos pusieron como Adán antes de la caída. Todos ya tenemos esa vestidura, ya la tenemos, pero está suspendida hasta que en el tiempo conozca yo mi fe y, conociendo las verdades divinas, me dé las herramientas para tomar aquello que está suspendido y ponerlo completo en mi carne, lo que le hace falta a la pasión de Cristo. ¿Y quién le hace falta a la pasión? Yo, dice San Pablo, ¿verdad? Voy a completar lo que ya hizo Jesús y María. Me voy a poner su vestidura, sus prendas. Por eso, si nuestra madre ya hizo el reino, nuestra madre y Jesús ya trabajaron en el reino, ya está todo hecho, y ahora ya vino el reino, porque aquí están las verdades, y yo todavía digo, ay, no tengo tiempo de leer. Entonces, ¿qué pasa? Estoy dejando a mamá sola. Ella está sola, porque las almas no viven en la divina voluntad. Está sola con sus bienes, con todas sus gracias, con todos los dones divinos, todas sus virtudes divinas. Ahí está solita. Pero estamos obstinados en ir al purgatorio, es decir, a no revestirnos desde aquí de sus prendas divinas, de vivir vida divina. Por eso dice, si no está formado un reino, ¿cómo puede decir un rey que tiene su reino y que domina en él? Mucho más que la soberana del cielo es única y está sola en la gloria, en la patria celestial, porque es la única que formó toda su vida en mi voluntad. Y ustedes dicen, bueno, ¿y los santos? ¿Cómo que está sola? Bueno, pues recuerden que el cielo tiene niveles, ¿sí? Y los niveles que tiene el cielo, porque eso nos habla nuestra fe católica y también nos habla la obra de la divina voluntad, el nivel del cielo, de la patria celestial, es según el conocimiento de Dios hecho vida aquí en la tierra. Si yo nada más me quedé con mi catecismo de niña y pues ahí ya sigo yo con mi vida normal y me quedé con un conocimiento de Dios siendo bueno, pues no mato, no robo, ¿verdad? Bueno, pues mi capacidad de Dios, de Dios es así, porque solamente conocí esto de Dios. Y ese cielo es el que me toca. Dios va a llenar mi vasito chiquitito y me va a tocar un cielo occidental, no pleno, porque yo fui hecha para contener como mamá María en todos mis actos el sol divino, pero resulta que fue así. Y aquí en la tierra tenemos la capacidad, tenemos la gracia, por eso Jesús le encantan las almas de la tierra, porque por decisión propia podemos ensanchar nuestra capacidad. Jesús le llama a eso el acto creciente. ¿Y cómo se ensancha? Conociendo y viviendo esa vida interior. Y como nuestra Madre Santísima fue un tonel derramado en gracia, por eso ella está sola, porque sus hijos no han extendido su capacidad de conocer y no han vivido esa plenitud de la que ella desea que se goce en su reino desde aquí en la tierra. Por eso dice, porque es la única que formó toda su bien y voluntad, y una madre ama y quiere que sus hijos posean la misma gloria.
y ella en el cielo no puede comunicar toda su gloria y grandeza y soberanía que posee, porque no encuentra quien haya hecho su misma vida divina, continuada en la misma voluntad divina. Por eso suspiran los hijos del reino de ella, lo suspira nuestra mamá, por eso está apareciéndole por todos lados, que anda ahí, la divina voluntad, venga para acá, ya. Ella está ahí, llevándonos a la sanación, a la purificación de nuestras culpas. Nos pide que estemos constantemente en oración, que nos acerquemos a conocer la vida de su Hijo, porque no encuentra quien haya hecho su misma vida continuada en la misma voluntad. Por eso suspira a los hijos del reino de ella, para poder reflejar toda su gloria en ellos y poder decir: tengo mis hijos que me igualan en mi gloria, ahora soy más feliz porque mi gloria es la misma gloria de mis hijos. La feliz, ¿se acuerdan de una vida de gracia, una vida de gloria? Ahí está. La felicidad de una madre es más la de los hijos que la propia. ¿Sí o no, mamás? ¿Verdad que sí? Mucho más para la Madre Celestial, que en mi divino querer concibió más que madre a todos los redimidos y formó la misma vida de los hijos de mi voluntad divina. Así que ese es el corazón de mamá. Y no hay que hacer oídos sordos a ese corazón de madre. ¿Por qué? Porque me toca sufrirla para entrar. Y esto dice, en octubre 16 de 1927, dice: tú para recibir el bien del suspirado Redentor, deberás haber hecho tu parte. Pero no estando tú en aquel tiempo, mi mamá te suplió. Te fijas, nosotros no estábamos en el tiempo de Jesús. Por eso mi mamá me suplió de todo lo que debía de haber hecho en modo divino. Dice: ahora que estamos en el tiempo, tú debes suplirla en su parte para que el reino de mi querer. Así que la mamá suplió a la hija y la hija suple a la mamá. ¿Queremos extender el reino a las generaciones? ¿Queremos que el reino se extienda dentro de nosotros? Pues hay que revestirnos de sus prendas divinas, hay que vivir la vida divina, hay que amar como María. Por eso todos los actos de Mamá María, todas sus prendas, todos sus actos, me están esperando. Son vidas, porque fueron vidas divinas, y están ahí esperando a que bajen Katia, a que baje Rita, bueno, yo creo que Rita ya, a que bajen cada uno de nosotros. Ahí están esperándonos, se ordenan. Dice: todos los actos de mi Madre Reina hechos en mi voluntad están a la expectativa, porque quieren el séquito de los actos de la criatura hechos en ella. Todo lo que tú haces en mi querer son estos actos que te vienen en ayuda. Se alinean en torno a ti para suministrarte quién la luz, quién la gracia, quién la santidad, quién el acto mismo que tú haces, para poder tener el séquito de estos actos nobles y santos y divinos. Imagínense, se alinean. Doy un paso y los pasos de María y de Jesús ya están esperando a ver si los tomo. Ah, no, pero tomé los míos. Pero al tomar los pasos de Jesús, ya tomé lo que estaba alineado en modo divino. Estos actos son la desembocadura de Dios. Por eso somos el canal nosotros, porque es la desembocadura, como la desembocadura de un río, ¿no? Que desahogándolos, la criatura se llena tanto que no pudiendo contener los desahogos, los desahoga de nuevo y da sus actos divinos a su Creador. Por eso forma la gloria más grande que la criatura puede dar a aquel que la ha creado. No hay bien que no descienda por medio de estos actos.
hechos en el querer divino. Ponen todo movimiento, cielo y tierra. ¿Ven? Se mueve Dios. Y el mismo Dios. Son el movimiento divino en la criatura. Y fue en virtud de estos actos que la celestial soberana hizo mover al Verbo a descender sobre la tierra. Por eso ella espera el séquito de sus actos para mover a Dios, para hacer venir a reinar a nuestra suprema voluntad sobre la tierra. Así que ahí está. Entre más pronto vivamos la divina voluntad, es decir, estemos atentos a vivir cada verdad divina, estemos atentos a poco ir masticando, estar dándole a Jesús el te amo, reconociéndolo, más pronto llegará el reino, es decir, a todas las almas, se extenderá. ¿Y qué es el reino de la divina voluntad? El triunfo de los corazones de Jesús y de María, lo anunciado en Fátima. Ese es el reino. Nosotros pensábamos que va a venir así como el rey. No, el reino es una vida interior, es el triunfo de los corazones, que quiere que empecemos ya a armar camino. ¿Por qué? Porque nuestros actos conforman un número de actos para que Dios extienda su reino. Se requiere un número determinado de actos continuos para que el reino se extienda. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Le dice, si tú estás girando, viviendo en la divina voluntad, y de repente ves que todo cambia, dice, no creas que es por lo último que hiciste, por lo último que oraste, sino que fue por el cúmulo de los actos continuos que hizo que eso viniera. Entonces, para una conversión se necesita un cierto número de actos. Por eso es el tiempo de Dios. Pero nos necesita a nosotros. Por eso se retardan las cosas. ¿Por qué? Porque no vivimos vida divina y porque estamos todavía como que, ay, estoy entrando y saliendo, y Dios comprende, soy de naturaleza caída. No, cuidado, nos está dando todo. Hay que entrar a conocer y vivir. Bueno, pues por eso las prendas divinas de Mamá Santísima están a la orden. Tú debes saber que ella fue la verdadera celestial prisionera de mi divina voluntad, así que conoce todos los secretos, los caminos. Ella posee las llaves de su reino. Cada acto que hacía la reina prisionera preparaba en su acto el puesto para recibir el acto de la criatura. Y dice, así que este reino fue ya formado por mí, por la celestial señora. Ya existe, solo que se debe dar a las criaturas. Para dar lo necesario conocerlo. Obra de la divina voluntad. Si nosotros conocemos la obra, vamos a entender el Evangelio. ¿Sabían? Porque nosotros no entendemos los evangelios, por eso se nos hacen aburridos, Cuando conozcamos la obra de la divina voluntad, se va a abrir una amplitud de conocimiento de lo que Jesús dejó en las Escrituras. Impresionante, en los Salmos. Hay grupos equivocados que dicen, ya no leas los Salmos, esa es la forma de orar de antes, del Antiguo Testamento, era puro giro. Falso. ¿Sabían que Jesús habla en los Salmos? Habla. Que Jesús gira en los Salmos, pero eso lo entenderemos cuando veamos y conozcamos más este don. ¿Sí? Ahorita vayamos masticando. Dice, como ella es la criatura más santa, más grande, y que no conoció otro reino que el de la divina voluntad, ocupa el primer lugar en ella, y por derecho la celestial reina será la anunciadora, la mensajera, la conductora de un reino tan santo. Por eso ruégala, invócala, y ella te servirá de guía, de maestra, y con amor todo materno recibirá todos tus actos
y los encerrará en los tuyos y te dirá: los actos de mi hija son como los actos de su mamá. Por eso pueden estar con los míos para duplicar el derecho de las criaturas, para que se les dé el reino de la divina voluntad. Así va a decir de nosotros, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, para esto pues hay que conocer las prendas de María. Y para conocerlas, todo lo que nos dejó María en sus actos, tenemos que conocer su vida, que está escrita en la vida interior de María, que está escrita en la obra del cielo y en el libro de la Reina de la Divina Voluntad. Ahí están sus prendas. ¿Se acuerdan? El de la Pasión, el de ayer, cómo la leímos de una forma distinta. ¿Sí? A lo mejor ustedes ya se saben las 24 horas, ya lo han releído, pero cómo sacamos la prendita para ponernos, pues es igual en la vida de María. Aquí les pongo un ejemplo de cuántas prendas. Miren, la prenda de la vida consagrada, la prenda de la castidad, de la obediencia, todo vivido en modo divino, no como virtud humana, que es muy diferente cuando se ve la castidad como virtud humana, sino en modo divino, que tiene una concepción amplísima y diferente. Por eso hay que conocerlo. En el fiat del matrimonio, la paternidad, la maternidad, ¿sí? Porque Jesús le dice a Luisa que tenemos que vivir la paternidad y la maternidad divina. Pero pues hay que entenderlo, por eso todo esto son prendas de ella, porque todo eso lo vivió. La vida laical comprometida, porque Mamá Santísima vivió todos los estados de vida, eso nos va a explicar ahorita el Padre. Esa es la prenda que le tocó. La misión divina, la oración constante, la esperanza, el acto de decidir, el socorro divino, las conversaciones divinas, cómo ella vivía la ley, porque ella se sometió a la ley también humana, ¿no? Cuando fue el acto de la circuncisión, ella pudo haber dicho: mi hijo es Dios, pues ¿cómo? ¿Sí? Bueno, pues ahí está, para todos aquellos que dicen: no, yo ya estoy toda divina, yo ya no tengo que me ir a misa, a la María Purísima. Muy bien, entonces bueno, ahí está la caridad, la inocencia, la rectitud, todo en modo divino, ¿sí? Y por último, bueno, aquí hay otras más. La entrega, el sacrificio, esto le tocó a Pablito también, que nos va a explicar más adelante estas prendas de las espadas de dolor, cómo se vive todo esto, la pérdida de Jesús en el templo en modo divino, cómo lo vivió en modo divino, ¿sí? Cómo vivió en modo divino la huida de Egipto. Bueno, porque lo conocemos por fuera, pero por dentro. Y bueno, pues esto que es la decisión, el cielo, la humanidad, los clavos, las llagas, las lágrimas de Jesús, como lo vivió en ella, la corona de espinas, la vestidura de Jesús, las cruces constantes y nuevas, la soledad, la sangre divina, la humanidad resucitada de Jesús en ella, la luz increada, la pequeñez, la inseparabilidad, la potencia divina, la inmaculadez, la comunicación continua, el paseo del alma, la fidelidad, el amor divino. Bueno, no acabamos de Mamá María. Es un estuche de todas las monerías divinas. Y ahora están esperando a que nosotros vivamos esas monerías divinas. ¿Para qué? Para que ese reino se extienda en nosotros, porque es la primera interesada en que su reino
ya tenga habitantes desde aquí en la tierra. Ese es el gozo de mamá. Amamos a mamá María, ¿verdad? Pues no hagamos oídos sordos a sus ruegos. Así como nosotros rogamos a ella por nuestras cosas, ahora ella ruega a nosotros para que tomemos sus cositas divinas y nos revistamos todo de ella. Así que, pues comencemos nuestro trabajo y conozcamos esas prendas. El Padre Corona nos va a dar una explicación, un poquito de la vida, de los estados de vida, y Pablito nos va a dar una explicación un poco de las espadas de dolor, muy pequeñita por el tiempo que tenemos, que es muy corto, pero bueno, muy rico para los que vamos conociendo poquito a poco este don divino. Todo sea para la mayor gloria de Dios y nada para la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.